Hola, mi nombre es Marilyn Túa de Carusí, pertenezco a la iglesia Dulce Refugio, bajo la cobertura de mis pastores Miguel Terán y Beatriz de Terán. Soy estudiante del 7º curso de Teología Básica en el CEPA y actualmente me encuentro cursando la materia Teología 3 bajo la tutoría de la profesora Darcy Colmenares. En este momento quiero hablarle un poco acerca de un evento escatológico denominado el Milenio, también conocido como Reino Milenial. Este evento es un periodo que la Biblia estipula va a ser durante 1000 años y que va a ser un gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Para entender un poco más acerca del milenio es importante reconocer que este término no aparece en las Sagradas Escrituras. Este se comenzó a utilizar para hacer referencia a los 1000 años del reinado de Jesucristo que se nos narra en Apocalipsis 20, el cual para algunos es ya presente y para otros espera un cumplimiento literal futuro. La palabra milenio viene del latín mille, que significa 1000, y de annum, que significa año. Es en torno a esta palabra que la Iglesia a través de los tiempos ha presentado diferentes posturas que han llevado a manejar diversos puntos de interpretación de este periodo. Para entender mejor todo respecto a este evento escatológico, es importante conocer un poco acerca del surgimiento de las 3 escuelas de interpretación que estaremos considerando en este video. La primera de ellas es la postura amilenialista. Ellos consideran que los 1000 años o milenio que se nos narran en Apocalipsis 20 no puede ser interpretado literalmente. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué no? El caso es que se espiritualiza la Biblia, debido a que la interpretación de Daniel 9 es también espiritualizada de la misma forma. Claro está, solo en referencia a la última semana, ya que las primeras 69 son tomadas literalmente. Otro argumento que se presenta es que los pactos tanto abrahámico, davídico y nuevo pacto no se cumplirán debido a que los israelitas no cumplieron con las condiciones de los mismos. Pero es más que sabido que estos son incondicionales, por lo que deben de cumplirse en un periodo futuro que conocemos como milenio. A la vez, es interesante notar que algunos sostienen que los pactos se están cumpliendo en la iglesia, pero me pregunto, si no son condicionales, ¿por qué buscan un cumplimiento en la iglesia? Sin duda, hay un error de apreciación debido a que espiritualizan esta porción del Apocalipsis. También es importante entender la necesidad de este periodo según lo anunciado por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, del 24 al 26, donde hablando de Jesucristo expresa lo siguiente: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto nos muestra claramente que después de la segunda venida de Jesucristo es necesario que Cristo reine con vara de hierro, como lo dice Apocalipsis 19:15. Y después de este periodo milenial, el postrer enemigo, la muerte, será también destruida tal como nos dice Pablo y que Juan nos narra en Apocalipsis 20:14. Estos sucesos son bien claros. También hay que considerar que el amilenialismo sostiene que Jesucristo está reinando actualmente por medio de la iglesia. Pero ¿cómo podría estar reinando en todo su esplendor cuando se nos dice que el príncipe y Dios de este mundo es Satanás? Es cierto que la victoria en la cruz del Calvario es verdadera, pero la manifestación de toda su gloria será en su reinado milenial. Los mismos apóstoles expresaron minutos antes de su ascensión que ese reino no estaba establecido cuando preguntaron sobre la restauración del reino en el libro de Hechos 1:6. Y la respuesta de Cristo es más que clara: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por último, hay que considerar que esta interpretación sostiene que el reino milenial comenzó a funcionar desde que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y se instauró la iglesia. Pero si esto es así, ¿por qué razón el Espíritu Santo envía a Juan a escribir sobre un reino futuro aproximadamente 60 años después de este acontecimiento? Además, es importante notar la división que Apocalipsis presenta en el capítulo 1, versículo 19, donde dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Marca una división muy clara de acontecimientos en progresión futurista. Nótese que las cosas que ha visto hace referencia al momento que narra, las que son con respecto a la iglesia cuando habla de las 7 iglesias. O sea, en el periodo de que supuestamente el reino milenial ya ha sido establecido según la escuela milenialista, pero ¿por qué Juan, guiado por el Espíritu Santo, introduce la frase las que han de ser después de estas? Mire bien la expresión después de esta. Si el milenio ya estaba establecido, ¿por qué tendría que suceder después? Esta porción comienza en el capítulo 4 y narra los juicios de Dios en la tribulación y otros acontecimientos hasta llegar a la segunda venida de Cristo para instaurar el milenio.
Todos estos acontecimientos presentan un orden cronológico y no una recapitulación de acontecimientos pasados. Esto marca de una manera muy clara que el milenio en relación con la instauración de la Iglesia es un tiempo futuro y no presente, como lo hacen ver los amilenialistas. La segunda postura que estamos estudiando es la postura postmilenialista. Esta es la escuela con menos fundamentos bíblicos de las tres que conocemos. En ella se piensa que el milenio será el necesario resultado de la evangelización de las naciones por parte de la Iglesia. Lamentablemente, aunque este pensamiento pudo motivar a la Iglesia a seguir adelante con esta tarea, la realidad es que cada día es más común notar que la Iglesia está perdiendo terreno en muchos países que antes eran completamente cristianos. Nótese el caso de Europa. A la vez Pablo expresa en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Es claro que aunque la Iglesia sí ha seguido adelante, países como Estados Unidos, que se consideraban cristianos desde que los ingleses pisaron tierra americana, cada día retroceden el Evangelio. Es por eso que la postura de esta escuela después de las 2 guerras mundiales perdió todo interés por parte de la Iglesia, ya que les fue obvio que lo planteado no será posible. El argumento base de esta escuela es que gracias a la predicación del Evangelio todo el mundo será salvo, pero las mismas escrituras afirman que no todos serán salvos, más bien que el mal irá en aumento. Solo es necesario leer Mateo 24 para darnos cuenta de esto. Sin embargo, ellos creen que el milenio con Cristo reinando personalmente, su diferencia del premilenialismo se basa en que Cristo retornará después de este periodo de paz, cuando la Iglesia haya ganado al mundo. El hecho de que se espiritualice el milenio dándole un tiempo impreciso que permita a la Iglesia triunfar ante el mal es producto de sus métodos hermenéuticos que a la vez hacen que vean el milenio antes que la segunda venida. Y por último, tenemos la postura premilenialista. En relación con el periodo de 1000 años que se nos narra en Apocalipsis 20, esta escuela sostiene que los años que se describen allí son literales. Algunas cosas que se pueden resaltar son que el sistema hermenéutico de la escuela en cuestión toma literalmente esos años en contra de lo que normalmente hacen las otras dos escuelas. Se debe observar que el libro de Apocalipsis presenta una cantidad única de símbolos propios de la literatura apocalíptica, de manera que al interpretar se puede caer en la tendencia de alegorizar todo esto, en especial los números. Es de suma importancia resaltar que los números usados en este libro por lo general son explicados en su contexto. Note la explicación en el capítulo 1:20, el significado de los 7 sellos, las copas son literales, además los 24 ancianos, asimismo los ángeles, los 144,000 y una cantidad interminable son fácilmente interpretados literalmente a excepción del 666, que ha desarrollado gran controversia entre los teólogos de los tiempos. Es de acá que el término 1000 debe ser literal, según sostienen los premilenialistas. Una razón de peso es que el término se menciona 6 veces en este capítulo, haciendo un énfasis muy grande sobre el tema. Asimismo, apoyan su interpretación los pactos tanto abrahámico, davídico y nuevo pacto. Según el premilenialismo, estos no han visto cumplimiento y necesariamente deben cumplirse en el periodo del milenio. Es acá donde esta escuela halla un fundamento sólido histórico. Nótese que la promesa de Abraham comprendía una tierra específica que el pueblo de Israel no ha poseído todavía. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Nos presentan este pacto que la descendencia de Abraham debía de poseer para siempre. Pero históricamente es comprobable de que Israel no ha tenido esta tierra en perpetuidad. Por otro lado, el pacto davídico que está en 2 de Samuel capítulo 7 del 12 al 16 establece un reino eterno, el cual Israel no ha poseído y lo poseerá cuando Cristo retorne a reinar en el milenio. Debemos anotar que Apocalipsis narra este periodo, cuando expresa Juan, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios. Para esta escuela, ese es el preámbulo del milenio, donde Cristo reinará con vara de hierro a las naciones. El premilenialismo entiende que para que pase este periodo de 1000 años, primeramente, debe suceder el traslado de la iglesia, el cual según ellos sucederá en Apocalipsis 4. Además, las profecías de Daniel hablan de un periodo de 70 semanas que tienen como fin terminar la prevaricación. El premilenialismo encuentra mucha base en el Antiguo Testamento. Acá hay algunas citas bíblicas que así lo confirman.
Por último, este periodo concluye con el juicio del gran trono blanco, la destrucción de la muerte y el Hades, la introducción de la Nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Todos estos sucesos tienen sentido y se acoplan a lo dicho por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 24 al 28. Luego de haber estudiado las diferentes escuelas de interpretación del milenio, es importante que como creyentes sepamos que la más aceptable para poder estudiar este evento escatológico es la escuela premilenista, ya que nos da mayor fundamento bíblico para poder entender este evento. Espero que les haya gustado este video y que puedan compartirlo si fue de su agrado. Dios les bendiga.